noches especiales de las 8 de la noche desde el Tercer Canal. Hoy queremos dedicarle este espacio especial a la población de Soacha. Queda muy cerca, limita con la ciudad de Bogotá, prácticamente se ha convertido en un barrio de la ciudad de Bogotá, según cifras del DANE de 750.000 habitantes, pero los pobladores, sus concejales, sus líderes dicen que Soacha puede estar alrededor de 1 millón de habitantes. ¿Por qué queremos hablar de Soacha hoy? Entre otras razones porque desde allí se despertó una protesta simbólica muy interesante a propósito de la pandemia, a propósito del coronavirus, que fue mostrar desde sus casas, con banderas rojas o con trapos rojos, el hambre, ponerle un rostro al hambre en medio de esta pandemia. Y en Soacha se vive una situación muy complicada. Además, se ha convertido en una ciudad albergue de un buen número de migrantes venezolanos. Para hablar de ese tema hemos querido contactar a uno de los concejales, quizás el concejal más joven de la localidad de Soacha, con una carrera de liderazgo en Soacha, una carrera política muy bonita y ascendente. Se trata del concejal Heiner Gaitán. Heiner, muy buenas noches y gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Hola Holman, muy buena noche. Un saludo especial para ti, para todo el equipo técnico que hace parte de este gran esfuerzo del Tercer Canal. Muy honrado del especial hoy que le dedican a mi ciudad, el municipio de Soacha. Acompaña también para el análisis de lo que significa Soacha, del movimiento social que hay allí, de lo que significa Soacha para Bogotá también, el profesor y antropólogo Fabián Sanabria. Fabián, muy buenas noches. Buenas noches, Holman. Gracias por la invitación y buenas noches a Heiner Gaitán. Okay. Bueno, empecemos. Heiner, rápidamente, ¿cómo fue tu carrera política para llegar a ser uno de los concejales más jóvenes de Soacha y cuántos votos sacaste? Holman, bueno, yo vengo del movimiento social. Desde mi época del colegio, inicié mi activismo en el movimiento estudiantil. He pasado pues por el movimiento de juntas de acción comunal, fui comunal de mi barrio, por diferentes procesos de jóvenes aquí en el municipio, articulado con otras experiencias de lucha social en el territorio, que afortunadamente en las pasadas elecciones logramos sintetizar una lista unitaria de las fuerzas alternativas que expresaba la más amplia unidad, pero también la variedad de luchas que se vienen trabajando en nuestro municipio. Llevo más de 13 años pues, en el movimiento social y afortunadamente con el impulso ganado allí, la experiencia ganada allí en el movimiento social, pues fui elegido concejal de Soacha con 1.800 votos, la sexta votación en el municipio, pues meritorio para hacer el primer intento en representación de la coalición Soacha Humana y Alternativa, que es el proceso que unifica al Polo Democrático, a la Unión Patriótica y a la Colombia Humana, que es mi partido. Muy bien, Heiner. Ahora ya que nos has contado muy rápidamente tu trayectoria política, que yo tengo claro que es mucho más profunda que de unas gestas de luchador social, especialmente desde la universidad con los jóvenes. Preguntarte entonces, ahora sí, cuéntanos un poco cómo fue esta protesta simbólica que se fue levantando en Soacha, de las banderas rojas, del trapo rojo, que significa tenemos hambre, ayúdennos. Bueno, Holman, hay que ubicar
espacialmente, socioespacialmente Soacha, ¿no? Pues que por las condiciones geográficas y la cercanía de Bogotá, Soacha reúne una serie de características que la han hecho el lugar de vivienda, de hábitat, de mucha población que está excluida del circuito económico de Bogotá. Desafortunadamente, en los últimos 20 años han llegado cientos de miles de víctimas de conflicto armado interno que se han presentado en los lugares más vulnerables de nuestra ciudad, constituyendo pues asentamientos suburbanos en Altos de Cazucá, Altos de la Florida, pero también a la par de otros procesos más formales de expansión urbana alrededor de esta problemática que sucede en la sabana de Bogotá, alrededor de volteo de tierras, bueno, que nace Ciudad Verde, Ciudad Terrero, Ciudad de la Hogar de Soacha, son proyectos de vivienda de interés social, vivienda de interés popular y que le abren la puerta a la ciudad pues a muchas familias que están ubicadas entre los estratos 0, 1 y 2, obviamente con antecedentes de desplazamiento forzado, con antecedentes de trabajo en la informalidad y obviamente eh, este crecimiento urbanístico no es correspondido con la política social, la infraestructura social para atender a una población que hoy se estima que está superando el millón de habitantes. En ese sentido, pues, cuando se declara la cuarentena nacional, los primeros perjudicados son ese 65% de nuestra economía local que viven del rebusque, que hacen parte de la economía informal, que son independientes, que son vendedores informales, que trabajan en el día a día y que desafortunadamente al estar excluidos del circuito económico en la capital, en Bogotá, pues no reciben por un lado ni oferta pública social, ni por el otro lado pues tienen condiciones pues, para soportar y resistir estos tiempos de cuarentena. Y obviamente, a medida que pasan las semanas, pues son otros sectores también los que empiezan a verse fuertemente afectados, ¿no? Los comerciantes, algunos sectores que uno podría denominar de clase media baja que constituyen pues también la vida social de nuestro municipio. Y obviamente la población que está entre los estratos 0, 1 y 2 en barrios vulnerables, muchos de los barrios que no cuentan con saneamiento básico, que no están constituidos legalmente. Bueno, de allí ha emergido el movimiento de las banderas rojas, que no es más que la expresión de incomodidad ciudadana ante la ineficiencia estatal a la hora de entregar ayudas humanitarias que le permitan a la gente resistir estos tiempos de cuarentena, pero obviamente la doble condición de las banderas rojas alrededor de ese movimiento de solidaridad entre vecinos que ha permitido que la cuarentena sea más llevadera. Y obviamente pues lo que he dicho es que con estas cifras Soacha es la consecuencia de pésimas políticas del orden nacional que se han implementado de manera experimental aquí y obviamente pues de una clase política rapaz que ha privatizado y ha malgastado los recursos públicos sistemáticamente y que hoy pues nos ha legado esta ciudad que hoy tenemos, ¿no? Una ciudad con muchos problemas sociales, con un drama humanitario que debe merecer la atención de parte del gobierno nacional, porque también hay que decirlo, y lo decías tú en tu presentación, Holman, y es que no solamente el drama de los ciudadanos que ya estaban asentados aquí, los que llegaron con la esperanza de vivienda, los que llegaron desplazados por la violencia y armados, sino también los más de 30.000 venezolanos migrantes que se encuentran asentados en nuestro territorio. Entonces hay una población, insisto, que supera el millón de habitantes, pero una administración municipal raquítica, porque el DANE dice que somos menos de 650.000 y obviamente pues ante lo que significa una clase política municipal que está más dada al clientelismo, a la burocracia, a la mermelada, bueno, a los vicios de Ok, cultura política que déjame, ya todos conocemos.
déjame, Heiner, entonces en este momento preguntarle al profesor y antropólogo Fabián Sanabria. Fabián, como lo dice Heiner, 65% de la economía local de Soacha es una economía que depende del día a día. Hay una inconformidad social que se manifiesta en las banderas rojas, y Soacha podemos decir que es una ciudad que termina reflejando muchas de las carencias que estamos viviendo hoy en el país a nivel nacional, la falta expedita de que lleguen las ayudas alimentarias, pero comentaba algo bien interesante que, si le entendí bien, entre vecinos se alcanza a paladear en algo, esa solidaridad vecinal alcanza a paladear en algo el hambre. Desde tu punto de vista como antropólogo, un observador de los problemas sociales, ¿qué hay aquí, Fabián? Sí, yo creo que justamente Soacha es un punto de confluencia que refleja muy bien muchísimas zonas del país. Yo pienso que por eso es que es tan importante hacer este programa desde el tercer canal, concentrándonos en Soacha. En buena medida porque todos somos Soacha y porque Soacha es un reflejo de Colombia, de esa Colombia oculta, de esa Colombia que se niega, de esa Colombia que quienes dicen que todo está divinamente, que en este pueblo no hay ladrones, que todo está tutino, que aquí no pasa nada, justamente plantea las problemáticas fundamentales de un país que tiene una distribución del ingreso muy inequitativa, que por supuesto es una compuerta de inmigrantes, de gente que va y viene, y es una zona donde puede haber asentamientos de personas que evidentemente no viven de la formalidad, que no tienen trabajo formal, que no tienen prestaciones sociales, que no tienen CISBEN ni seguridad social, donde el Estado no llega. Entonces, en ese sentido, hay toda una tradición y toda una historia de Soacha que nos refleja los conflictos del país. Desde el asesinato de Luis Carlos Galán hemos oído hablar de Soacha, pero no ha habido una sensibilidad suficiente para reconocer no solamente a Soacha, sino a todas esas zonas de Colombia que son la Colombia profunda, la Colombia real, la Colombia que muestra cómo es imposible que las familias puedan romantizar la cuarentena, porque tienen que vivir del rebusque, de la informalidad, porque hay empleadas del servicio doméstico que se trasladan desde Soacha hasta Bogotá para atendernos, porque hay jóvenes que no tienen empleo, porque hay problemas indudablemente de seguridad, pero también hay populistas que aprovechan esos problemas de seguridad para venderle a la gente miedo y ponerles un dispositivo de seguridad muy acorde con dispositivos que están evidentemente implementándose en el resto del país, porque también a veces hay imaginarios que se prestan para reprimir, para supuestamente proteger, pero en realidad lo que hacen es reprimir a la población. Y en ese sentido valdría la pena, y yo quisiera que dialogáramos con Heiner a propósito de por qué ante esas circunstancias, en un lugar donde todos sabemos fue el escenario fundamental de los falsos positivos en Colombia, en donde nunca hemos sabido quién dio la orden y que por supuesto ha habido cantidades de afiches e inclusive ahora tapabocas con la pregunta fundamental de quién dio la orden. Entonces, ¿qué es en un mundo donde pasaron esas atrocidades, en donde hay sobrevivientes que inclusive de los escombros, muchos jóvenes, muchos muchachos salieron de allí y algunos hicieron carrera universitaria, algunos pertenecen al movimiento estudiantil, algunos tienen propuestas muy concretas para este país? ¿Por qué hay un alcalde de derecha? ¿Por qué hay un alcalde de extrema derecha? Yo quisiera que ese fenómeno empezáramos a entenderlo. Es decir, ¿es porque hubo un fraude o es porque justamente hay un estado de opinión que aún en los contextos más pobres, más difíciles, hace que inclusive prime el miedo con una falsa seguridad y que las demás necesidades no las atienda el Estado y que evidentemente allí se afinca ese populismo peligroso que le está señalando a la gente, yo lo voy a salvar. Y justamente ahí hay un problema fundamental que yo quisiera que, ya que Heiner Gaitán es politólogo, además de concejal y alguien que es muy comprometido con su región, pues tratáramos
desanudar esa realidad. ¿Por qué en un contexto pobre, que tiene dificultades, que evidentemente no es, que es muy complejo, porque no es lo mismo la Soacha cercana a San Mateo, a las urbanizaciones en donde se construyen torres de cajas de fósforos permanentemente, porque está la construcción expandida a ultranza, y obviamente hay unos magnates de la construcción, eso no hay que olvidarlo, distinto a la Soacha de arriba, a esa que no existe para el alcalde, que no tiene agua potable, que no tiene servicios públicos, en donde está el barro y en donde la gente evidentemente saca el trapo rojo porque indudablemente no puede romantizar la cuarentena. Retomando, ahí hay una pregunta concreta, Heiner, que yo también valoro, que hace el profesor Fabián Sanabria, es decir, ¿cómo es posible que en Soacha, escenario triste que da a conocer, también porque hay unas mujeres valientes, todo este tema de los falsos positivos, porque hay un alcalde de derecha, pero también tengo que decir, pero también surge un proceso como el tuyo? ¿Qué reflexión haces ahí, Heiner? Bueno, Holman, profe Sanabria, yo creo que para adentrarnos en un análisis de la clase política local, pues hay que decir que sus componentes responden a negocios particulares que se han aceptado en el municipio y que han logrado fortalecer una serie de consensos del orden político. Es irónico, claro, ante un contexto de pobreza manifiesta que los partidos de siempre, las políticas de siempre, de exclusión, de privatización, sean gobierno, pero aquí hay que decir lo primero, es que los magnates de la construcción que hicieron negocio en Soacha tienen voceros en la clase política, al igual que sectores también de los servicios públicos que están privatizados. Aquí hay un fenómeno muy particular y es que como la población ha crecido y por ende la cantidad de jóvenes en edad escolar y no hay la suficiente infraestructura educativa, entonces aquí se vale una figura muy peculiar del Ministerio de Educación que es declarar permanentemente emergencia educativa para que con recursos públicos se contrate a colegios privados. Esto es lo que he denominado en debates la mafia de los convenios educativos y detrás de cada colegio privado hay dirigentes políticos que tienen responsabilidad política en esta y en las pasadas administraciones. Entonces, uno para analizar la alcaldía, quienes están hoy en el poder político, pues hay que entender quiénes están en los negocios, ¿no? Las constructoras que son responsables de recursos públicos que con el capital financiero lograron voltear tierras y construir los megaproyectos de vivienda que conocemos. Las mafias y de mercaderes de la educación que con recursos públicos privatizan y usan para uso particular la educación pues de todos y todas. Otros sectores en servicios públicos que yo creo que en Bogotá, Colombia, Bogotá humanas hay unas peleas intensas y eso es lo que sostiene la clase política local. En el último debate electoral, la casa política que venía manejando el municipio en en los últimos 3 periodos de alcaldía fue derrotada por una propuesta que había sido huérfana de poder político aquí en Soacha, pero que representa a otra casa política también de derecha, también privatizadora, también que no cuenta o que no uno puede identificar de primera mano diferencias programáticas de fondo, pero que bien supo utilizar el discurso del cambio. Y en estos 5 meses de gobierno y aún en esta cuarentena, en esta pandemia, uno puede apreciar las políticas mercantiles y antipopulares. Pero no solo eso, también hay que decir que en los últimos 10 años viene creciendo una migración bien interesante de liderazgos sociales y políticos en nuestro municipio. Yo creo que lo que señala el profesor Sanabria alrededor de los mal llamados falsos positivos es el mito fundante de una serie de luchas sociales que se han venido dando en Soacha. Hoy el movimiento social es grande, es amplio, participativo, que ha respondido no solamente a coyunturas nacionales de movilización, puedo recordar ese gran proceso nacional universitario en 2011, el movimiento agrario del 2013, lo que significó también la lucha por la solución política
al conflicto armado interno, el tema de paz, lo que significó el 21 de noviembre en cuanto a movilización social, y todo ello ha venido reflejando un movimiento social que ha venido robusteciendo, que ha venido creciendo, que ha venido cualificando sus luchas y que está afortunadamente liderado por muchos jóvenes. Yo hoy tengo la fortuna de hacer parte de una generación y ser una representación dentro del Consejo Municipal. Y soy la única voz disidente de las fuerzas alternativas, pero no quiere decir que sea la única voz en el contexto social del municipio. Hay muchos procesos. Yo quisiera recordar las veedurías ciudadanas que en Propiedad Horizontal vienen jugando un papel fundamental a la hora de rescatar las luchas que hoy tienen los habitantes de Propiedad Horizontal en Soacha. A veces nos quedamos con la imagen únicamente de Altos de Cazucar, Altos de la Florida, como los sectores que tienen hoy problemas. Claro que los tienen. Y también hay procesos que vienen luchando desde hace muchos años, pero están los procesos de Propiedad Horizontal que vienen trabajando por bueno, la rebaja de servicios públicos, por infraestructura social en los megaproyectos de vivienda, por tejer formas organizativas que respondan a estos tiempos y a nuestra coyuntura. El movimiento de mujeres ha venido creciendo, ya hoy articulado en la Asamblea Comunal de Mujeres de Soacha, otros procesos sindicales que ya no responden a una lógica de Bogotá, sino más bien se han reconocido territorialmente en Soacha y que obviamente han fortalecido una serie de dinámicas de luchas sociales. El movimiento comunal ha venido de alguna manera viendo cómo van llegando jóvenes y van llegando nuevas ideas a la dirección de la Junta de Acción Comunal, de los barrios, en las lomas, Altos de Cazucar, Altos de la Florida, ya se está superando esa lógica de ONG por una lógica de organización popular. Y obviamente hay un montón de liderazgos que vienen trabajando por el territorio, liderazgos y procesos organizativos que están discutiendo nuestro papel como sujetos políticos en el marco del plan de ordenamiento territorial, en la perspectiva de que el territorio es un espacio de disputa y que los POT no solamente son instrumentos técnicos, sino son instrumentos políticos. Entonces, muy bien, hay un movimiento social, hay una izquierda social y política que viene creciendo, que ya dio su primer avance en la pasada elección con la elección de un concejal, que es Inés Gaitán, y con la elección de 12 ediles en las diferentes comunas y corregimientos del municipio. Liderazgos que no superan los 33 años. Liderazgos de hombres y mujeres que han venido aprendiendo también de otras luchas, bueno, de liderazgos anteriores, pero que desafortunadamente ya hoy se han visto desbordados, ¿no? Por una generación que también está peleando desde lo político y desde lo técnico, que está poniendo su saber en función de un proyecto de ciudad alternativo. muy bien, y obviamente hoy nos corresponde, Holman, la oposición desde el Consejo Municipal, que hemos venido haciendo, pero ello no es la negación, no es la afirmación de un proyecto de ciudad que se está tejiendo en las comunidades, en los procesos, y que está rescatando el espíritu del 21 de noviembre, que es el 21 de noviembre, donde una coordinadora municipal de paro, con una serie de expresiones ambientales, déjame le pregunto. Es una riqueza social que es la que está haciendo frente a una alcaldía que desafortunadamente se asume como déspota ante los reclamos sociales y que desafortunadamente ha priorizado más su imagen ante los medios de comunicación nacionales y no la atención del drama humanitario que hoy estamos viviendo. Entonces yo creo que estamos en una pelea y una lucha de etapas. Antonio Gramsci llamaría la guerra democrática de posiciones. Pues estamos en esa guerra democrática de posiciones, cavando trincheras en los diferentes escenarios de participación ciudadana, organizándonos. Déjame le pregunto al profesor Sanabria, que ya el año pasado perdió digamos, la cabeza de construcción de gobierno ante un proyecto emergente también de derecha. Profesor Sanabria, ahí está la respuesta, digamos, parte del análisis de la respuesta, porque un alcalde de derecha gana en un municipio donde se han presentado falsos positivos, y yo le agregaría
en un municipio que para ciertos políticos, modelo y tipo Peñalosa, Soacha es el hueso. Lo dijo durante todos sus 4 años de alcaldía, que Bogotá cómo iba a enterrar recursos en el hueso cuando tenía Cajicá, tenía Sopó, llamando hueso despectivamente a Soacha. Y es el mismo modelo con el que nos encontramos hoy, las declaraciones terribles de la vicepresidenta de Colombia, que le dice al pueblo colombiano, que es un pueblo trabajador, sufrido, violado, estigmatizado, le dice: no sean atenidos, no se atengan a que todo el gobierno se los dé. Hágame el favor esa perla, profesor Sanabria. Sí, ese no solamente desafortunado, como tan desafortunado fue cuando ella en campaña se fue a un ranchito y se manda a fotografiar con una familia muy pobre que claramente no tiene lo mínimo en Venezuela. Y entonces allá ella sí le echa la culpa al gobierno contra el que pelea y no ve justamente la viga en el ojo propio. Hay una tradición conservadora muy hipócrita que en realidad más que conservadora estaría llena de sepulcros blanqueados, es decir, de personas que están podridas por dentro y solo miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Yo creo que esa es una de las grandes fotografías que le ha dado la vuelta, no solamente en el pensamiento crítico y en las caricaturas y en los memes que tantos jóvenes hacen de la vicepresidenta, sino aquel momento ya en nuestro país donde de una manera muy arrabalera, en el sentido más peyorativo para una dama como es la vicepresidenta de la República, que evidentemente debe escandalizarse de lo que es el mundo del arrabal y el mundo del mercado, que es, por cierto, muy digno, le dice a un maestro que le pregunta por dónde está el Estado, le dice: usted no me grite. Es un poco lo que hace la alcaldesa de Bogotá cuando de una manera muy pedagógica, pero al mismo tiempo con una profunda violencia simbólica, llega con carteles diciendo: no se dice qué, se dice señora, que es un poco la manera gamonal de llevar el látigo en la mano y de creer que el país y que las regiones se administran como una finca en donde hay que repartir látigo. Yo creo que ese modelo de gobierno es un modelo completamente inadecuado, mandado a recoger, que evidentemente pues se corrobora con las perlas de la señora vicepresidenta. Un poco también cuando ella decía que no se necesitaban sociólogos ni psicólogas para entender este país. Yo le decía a mis estudiantes que si se le hacía caso, probablemente se podría llegar a tener jefes tan mediocres como el jefe de la vicepresidenta. Claro, habrá que preguntarse cuál de los dos verdaderos jefes, porque uno no sabe exactamente a quién le hace más caso la vicepresidenta de Colombia. Pero lo que me parece importante, y un poco retomando lo que decía Heiner Gaitán a propósito de Soacha, es que sí, indudablemente hay un abandono estatal, pero es que hay algo que es fundamental de entender y que la ciudadanía que nos ve debe reafirmar. Y yo creo que está dentro de estos procesos de reivindicaciones de los que Heiner nos ha hablado. Y es que no se trata de pedir limosna, no se trata de pedir caridad que humille y que vote un mercadito, una ayudita, como quien de manera populista, como en los consejos comunales de gobierno de un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, que usaba guayaberas blindadas, llegaba con la agüita, la carreterita, la lechecita, etcétera, etcétera, algo similar a lo que hizo otro gran demagogo del Perú, que fue quien se inventó los consejos comunales de gobierno, que fue el ingeniero Alberto Fujimori. Ese fue el que se los inventó, no fue el expresidente eterno de Colombia, como lo quieren llamar algunos, sino Fujimori, y lanzaba un mensaje desde el terreno más apartado del Perú contra el Sendero Luminoso. Evidentemente, el ex nuestro, que es un ciudadano imputable porque está acusado de muchos delitos en Colombia, pues este ciudadano evidentemente lanzaba su discurso contra la FARC, porque no pronuncia las, sino la FARC. Entonces, evidentemente uno ve ese gamonalismo que se coló en la política colombiana y que evidentemente la cooptó y las clases, dijéramos, dirigentes tuvieron que pactar con él. No, también pactaron con Pablo Escobar, porque Pablo Escobar fue otro de los colados en la vida social y en la vida económica del país.
y las élites comieron sopa, seco, sobremesa y postre calladitas con el narcotráfico. Eso es algo que todavía no se ha evaluado suficientemente en este país, pero también comieron obviamente con los gamonales que repartían látigo y que indudablemente se volvieron los mejores administradores de un país como Colombia, como una finca. Pero entonces la conciencia que hay que tener y por la que hay que trabajar es que no se trata de mendigarle al Estado, no se trata de pedirle al Estado caridad, no, se trata de exigir derechos. Y esos derechos se dan porque es que los ciudadanos pagamos impuestos. Es que justamente es con nuestros impuestos que algunos hacen populismo y caridad. Es con nuestros impuestos y a cambio de ellos que es necesario que al afiliado del Estado, que es el ciudadano, se le dé bienestar, se le den carreteras, se le dé educación, se le dé salud. Y por supuesto es con nuestros impuestos que estas ayudas llegan a las familias más necesitadas que no pueden romantizar la cuarentena. Entonces hay que decirle a la señora vicepresidenta que está muy equivocada, que no le vamos a decir señora, sino que le vamos a decir que es necesario que aprenda que usted es una servidora pública, que usted no es la dueña del país y que el lenguaje que usan diciendo es que esto yo no lo compro, es que estos millones no los voy a gastar, es que no son millones suyos, es el dinero de los ciudadanos, de los contribuyentes, es que usted no es la dueña de la finca, es que usted tiene que respetar a los maestros y respetar a los ciudadanos. Y entonces en esa medida yo pienso que ese reclamo justo que Einer Gaitán y los jóvenes de Soacha están haciendo es más que necesario y es un reclamo también para el alcalde de Soacha. No, señor, usted no puede contratar porque es criminal, como lo hace también la alcaldesa de Bogotá, yo no sé cuántos miles de millones en publicidad y en pauta de comunicación en medio de una crisis humanitaria. Eso es criminal. Lo mismo, hay que decirle al presidente, usted no puede sacar plata de la paz para mejorar su imagen mediocre que está pulverizada en este país, porque usted es un mediocre y hay que decirlo claramente. Entonces yo pienso que estos espacios son para eso y decirlo también con amor, porque es que ustedes no nos están salvando. Entonces yo pienso que el movimiento social tiene que efectivamente con mucha astucia, como decíamos ayer en nuestro programa con el senador Wilson Arias, entender también que los que nos gobiernan se están armando y se están preparando, invirtiendo miles de millones en el ESMAD, porque también lo que viene cuando esto se les de las manos a estos políticos que viven haciendo comedia y cuando la tragedia del desconfinamiento se les salga de las manos, también quieren militarizar y quieren armar. Entonces tenemos que estar preparados como para justamente decir no queremos eso y no queremos que nos vendan más miedo para luego introducirnos una falsa seguridad cuyo negocio ya han hecho previamente. Fabián y Heiner, joven, concejal de Soacha, el relevo generacional de la política en este país, precisamente en respuesta a esa arrogancia de élites conservadoras y de clase política tradicional en Colombia, que lo expresa muy bien la vicepresidenta a propósito de su frase del día de hoy, de llamar a atenidos a los colombianos por simplemente exigir derechos. Entonces, Heiner, coméntanos, porque aquí, y lo interesante del programa de hoy, y la razón también del programa de hoy, era develar esa otra Soacha del movimiento feminista, del movimiento social, que está ahí, que lleva a un concejal a disputar el poder con la sexta votación más interesante e importante de Soacha, en medio de una población cooptada por los negocios y que solamente piensa y han pensado de gobiernos anteriores en el usufructo de gobiernos particulares. ¿Qué está pasando con los jóvenes en Soacha? ¿En qué andan los jóvenes de Soacha en materia política, Heiner? Bueno, Jonan, no, y me sumo al rechazo frontal que hace el profesor Sanabria a las declaraciones de la vicepresidenta, cuando se llama atenido al pueblo colombiano, se está burlando de la dignidad de un pueblo que ha sido muy paciente con una clase política que ha sostenido a unos parásitos como lo son los banqueros, y bueno, todos esos narconegocios. Y cuando la gente sale a
exigir lo mínimo, y es que los impuestos se inviertan en atención de necesidades, pues salen con estas afirmaciones que a todas nos son inhumanas. Hoy el movimiento juvenil está en la tarea de extender la solidaridad a todos los rincones de Soacha. Es entendible que el drama humanitario pues es desbordante, no ha podido ni siquiera la misma administración municipal, con los apoyos que ha recibido el gobierno nacional, de la empresa privada, atender a la ciudadanía que hoy está reclamando algún tipo de ayuda que le permita soportar estos tiempos de cuarentena. Hoy el movimiento juvenil está extendiendo la solidaridad, está de alguna manera sacando recursos, buscando los recursos para intentar menguar en algo la difícil situación de muchos de los hogares de Soacha. Y es que, Holman, si vamos a la realidad de la pandemia en Soacha, hoy Soacha no tiene un hospital de tercer nivel de carácter público. Hoy tenemos un hospital de tercer nivel que está concesionado, que es de orden departamental, que está concesionado, que cuando inició la pandemia estaba a un 80% de capacidad ya agotada, mientras que tenemos un terreno listo ya para construirse el hospital público de tercer nivel, 53.000 millones en las cuentas bancarias del municipio y esperando recursos por parte de la gobernación de Cundinamarca que no van a llegar. Y la mala noticia en medio de esta pandemia es que la gobernación, la Asamblea de Cundinamarca aprueba la ordenanza número 07, en la cual habla de reorganizar la red hospitalaria en el municipio, en el departamento de Cundinamarca, y allí se usan los conceptos neoliberales de siempre, ¿no? De suprimir, fusionar hospitales, pues obviamente para maximizar aún la oferta. Y lo curioso es que en esta zonificación de la red departamental hospitalaria, el anhelo del hospital público de tercer nivel de Soacha sigue, veremos, todavía estamos esperando los recursos por parte de la gobernación. Por ende, la pandemia se está atendiendo en el hospital concesionado, el Hospital Cardiovascular de San Mateo, que hoy es cabecera departamental para la atención de casos de COVID. Hoy uno de los grandes derroteros del movimiento social en Soacha es que necesitamos nuestro hospital de tercer nivel de carácter público. Ya está el lote en terrenos, ahí sobre la autopista sur. Cualquier ciudadano que venga por la autopista sur podrá apreciar ese terreno ahí dispuesto para nuestro hospital de tercer nivel. Ya están los estudios de Findeter, y entonces en medio de esta pandemia, cuando se ha develado que las privatizaciones, esa maximización de los recursos, la flexibilización laboral, la privatización de los derechos sociales, etcétera, ha fracasado, y por tanto necesitamos apostarle a fortalecer, en este caso, la salud pública. Entonces vemos como en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, le estamos negando a una ciudad de más de 1 millón de habitantes la posibilidad de contar con su hospital de nivel 3. Eso para comentarles en salud cómo vamos. Pero también cuando hablamos de clase política, que, digamos, hace politiquería con los recursos públicos que provienen de los impuestos de los contribuyentes y se presentan como salvadores, cuando lo que están haciendo es el trabajo más elemental en medio de una pandemia de las proporciones que estamos viviendo. Y es que aquí la alcaldía de Soacha venimos de aprobar el proyecto de recursos del balance. De pronto la audiencia que no entienda, cuando hablamos de recursos del balance, estamos hablando del presupuesto que no se ejecutó en la vigencia del año pasado y que quedaron libres quedaron de libre destinación para ejecutarse este año. 70.000 millones, Holman, profe Zanabria, que la alcaldía municipal decidió destinar para rubros diferentes que atender la pandemia. Es decir, aquí la acción de gobierno ha sido desconectada de la realidad social, de la realidad global, para impulsar Heiner, de manera inhumana pues un proyecto de ciudad que Heiner, no comprendemos. Heiner, detengámonos ahí un momentico, porque esa denuncia que estás haciendo me parece supremamente grave. Si escuché bien, estás hablando 70.000 millones que no se van a invertir
en contener la pandemia, pero tú dices en diferentes grupos. ¿A qué te refieres? Una pregunta, ¿cuánto es el presupuesto de Soacha anualmente? El presupuesto de Soacha oscila para esta vigencia alrededor de 385.000 millones. Les decía, de la vigencia 2019 no se ejecutaron alrededor de 160.000 millones. Ahí están los 53.000 millones del hospital, el dinero del fondo de educación, de infraestructura, del fondo de gestión de riesgo. Hay una serie de rubros, pero quedan de libre destinación 70.000 millones. Y cuando nos convocaron a sesiones extraordinarias a principios de abril, muchos pensamos que alguna parte de esos recursos iban a ser destinados para ya sea atender la emergencia humanitaria que estamos viviendo en Soacha en materia de seguridad alimentaria para nuestros paisanos, para la ciudadanía de nuestra Soacha, para fortalecer la red pública hospitalaria, que ya de por sí es deficiente, o para pensar a mediano plazo la reactivación económica. Porque tengamos presente que muchos sectores que tenían algún tipo de estabilidad antes de la pandemia, hoy están declarándose en bancarrota. Estos 70.000 millones se destinaron a diferentes áreas de gobierno. Por ejemplo, 20.000 millones se destinaron para hacer el estudio catastral del municipio. Se destinaron otros recursos para contratación de personal. Se destinaron otros recursos para infraestructura que no es estratégica para el municipio. Es decir, una insensibilidad, una industria ante el drama humanitario, y uno se pone a mirar las cifras y, digamos, en tanto de ayudas alimentarias para la gente, la mayor parte han venido de parte de la nación, de parte de la empresa privada, y un mínimo esfuerzo por parte de la administración municipal. De hecho, hoy la alcaldía tiene un asunto con la Contraloría por unos mercados que se compraron para los adultos mayores. Es decir, un gobierno que cree que la pandemia es una coyuntura más entre otras coyunturas, y que este problema que estamos viviendo no va a tener consecuencias a mediano y largo plazo. Y hoy se han pronunciado teóricos, expertos, hasta la misma Procuraduría diciendo, oiga, los planes de desarrollo hay que ajustarlos en virtud de las consecuencias económicas, sociales que pueda dejar esta pandemia. Y obviamente esto de los 70.000 millones demostraron que la alcaldía quiere imponer su agenda de gobierno a la hora, sin importar lo que está sufriendo nuestra gente hoy. Muy bien, Heiner. Pues ahí lo ve usted, profesor Sanabria, joven, político, la sexta votación de Soacha, y surge una reflexión. Entonces, la nueva generación de jóvenes que quieran hacer parte de la política, ¿qué modelo o qué camino escogen? Cuando usted, si uno ve los modelos de la política colombiana, usted ve el modelo de la política de gobierno, del actual gobierno, ve otra línea política que habla del centro, y ve otra línea política que va creciendo, que se llama los sectores alternativos, pero eso tiene, digamos, un nombre, Colombia Humana. Y entonces el joven colombiano que quiere hacer política hoy está en esos caminos. Una nueva generación de políticos de derecha que se recompone, una generación que hoy dice, bueno, ni aquí ni allá, y una generación progresista que va a procurar hacer los cambios estructurales que necesita Colombia, que es donde se sitúa Heiner Gaitán. Sí, yo creo que efectivamente los partidos políticos, los grupos políticos están llamados a componerse, especialmente los grupos políticos alternativos. Los movimientos políticos alternativos no pueden permitir que los mismos con las mismas sigan gobernando y sigan haciendo de las. Yo pienso que es hora de pensar en agendas de coalición
que superen, por supuesto, personalismos, que superen egos, todo tipo de interés para ofrecerle a la ciudadanía verdaderas alternativas, por ejemplo, de algo tan elemental que es parte de una decisión política, ¿dónde se invierten los recursos? Lo que está denunciando Heiner Gaitán con los recursos del balance del año pasado, que evidentemente sobran miles de millones y 70.000 millones, de los cuales, por ejemplo, esos 20.000 que se invirtieron en catastro pudieron invertirse para afrontar esta pandemia y para enfrentar el problema de seguridad alimentaria de la gente de Soacha, justamente muestran la profunda hipocresía del mandatario que tienen. Entonces, la pregunta es de lado y lado, no solamente para los movimientos progresistas, para los partidos alternativos, sino también para la ciudadanía. Es decir, ustedes van a seguir eligiendo con las mismas, a los que los tumban, a los que despilfarran sus recursos, porque son recursos de nuestros impuestos, son recursos que provienen del gobierno nacional, etcétera, etcétera, pero esas son las apuestas que la sociedad tiene que hacer. La sociedad tiene que comprometerse con una democracia radical. De lo contrario, van a seguir mandando estos personajes que saben muy bien manejar los medios de comunicación, que entre otras cosas los potentados les ponen la participación en las campañas, que es la que más cuesta, y gracias a ello quedan endeudados con los que los ponen en estos puestos y obviamente pues van a beneficiar con contratos a aquellos que les pagaron la comunicación de las campañas. Eso está probado por el sociólogo Manuel Castells, quien en todas sus investigaciones muestra cómo en las campañas políticas lo que hoy manipula el estado de opinión, lo que hoy manipula la democracia es la información y la parte comunicativa de las campañas. Y eso se lo ponen evidentemente los potentados, los cacados, los que tienen intereses, por ejemplo, en el catastro. A mí se me hace muy grave que esos 20.000 millones están en catastro, que eso va para la construcción. Eso va para los mismos con las mismas, eso va para hacer más cajas de fósforos, más torres de euros, en donde indudablemente no hay el menor bienestar para los ciudadanos, porque otro de los graves problemas que se está enfrentando con la pandemia es debido a los espacios tan restringidos, tan pequeños, en donde la gente no se soporta, en donde evidentemente hay problemas de violencia intrafamiliar, en donde la gente quiere salir porque ha descubierto que la panacea de hasta que la muerte nos separe, pues no es hasta que la muerte nos separe. El amor fati que nos venden las telenovelas y los medios de comunicación, porque eres tú, porque soy yo, porque estamos hechos el uno para el otro, pues no, la muerte nos separe. Evidentemente, cuando hay un espacio muy reducido, donde viven 6 personas, 8 personas, pues preguntémonos a esa puerta cerrada cómo la gente antes se tolera, cómo la gente antes hace para soportar la vida. Entonces, obviamente son problemas que se unen a lo social, lo psicológico y obviamente lo afectivo, obviamente los problemas que deben estar viviendo las familias confinadas en espacios que son definitivamente inhumanos, justamente por estos magnates de la construcción, que es la manera como domina a la población, porque además le hacen creer que a la propiedad en 3 generaciones. Es que esto es un debate fundamental. El sociólogo Pierre Bourdieu en las estructuras sociales de la economía muestra justamente la manera como obligan a la persona que antes estaba en un barrio de invasión y que tenía su terraza y podía extender su ropa a comprarse la casita o el apartamentico en la torre de caja de fósforos que le ofrecen los magnates de la construcción. Y obviamente es bajo todas esas medidas del VR o del UPAC, que entre otras cosas en Colombia se los inventaron papá Pastrana e hijo Pastrana. Papá Pastrana fue el que se inventó el UPAC y el VR, la unidad, se la inventó el hijo Pastrana y son los mismos con las mismas. No es gratuito que Marta Lucía Reyes considere como uno de los mejores presidentes de Colombia Pastrana. Y lo que es peor, no es gratuito que Iván Duque haya una reconstrucción después del confinamiento a un personaje tan profundamente mediocre como Andrés Pastrana, que el escritor Germán Espinosa decía que no podía creer que hubiese un presidente de Colombia incapaz de sostener una conversación por más de 30 minutos. Pues ese señor de televisión, del noticiero TV Hoy, que llegó a ser presidente de Colombia, que evidentemente
le dejaron la silla vacía por múltiples razones cuando hizo demagogia con un proceso de paz que quedó sepultado y que después le cobró las cuentas a Juan Manuel Santos porque a él sí le funcionó la paz, en donde uno ve la pelada de cobre tan aterradora de este mediocre. Yo como sociólogo y como analista nunca creí que en la historia de presidentes de Colombia hubiese alguien más mediocre que Andrés Pastrana, pero parece que el presidente actual lo está superando. Contundente, como siempre, profesor Fabián Sanabria. Pero volviendo al tema de Soacha, no hemos hablado, Heiner, de cómo ha golpeado el coronavirus a Soacha. No hemos hablado de casos, hemos hablado, sí, lo que tú nos muestras, nos dices y denuncias. Es que no hay una red de salud pública en Soacha, pero digamos, eso es radiografía de un país que ha desmantelado la salud pública, de un país que hoy quiere, como lo autorizó y lo firmó la alcaldesa Claudia López, quiere destruir el Hospital San Juan de Dios y quiere invertir la plata pública en unas APPs privadas. ¿Cómo está golpeando el coronavirus a Soacha, Heiner? ¿Y qué están haciendo al respecto? Y si hay alguna voz de ayuda o de denuncia que quiera hacer, aprovéchelo en este momento. Bueno, Holman, a datos del miércoles, Soacha registra 81 casos, pero ojo a la cifra porque esto puede ser de estrecha relación entre Soacha y Bogotá, tanto la gente que trabaja en la ciudad capital, usuarios pues, del servicio del derecho a la salud que están registradas sus EPS en Bogotá, pues digamos que son cifras que aparecen en el distrito y que no son de aquí. Y eso esa realidad la reconoce hasta la misma alcaldía. Es decir, esos 81 casos son de personas que han sido atendidas en los centros médicos de aquí de Soacha, pero que no corresponden a una realidad total por la estrecha relación que hay con Bogotá. Uno. Dos, seguir insistiendo. Hoy Soacha tiene una necesidad de su hospital público de tercer nivel. Ya están los recursos del municipio y ahora hay 4 años esos recursos, perdón, 6 años ya esos recursos en las cuentas bancarias del municipio, cerca de 53.000 millones. Está el estudio de Findeter, falta la voluntad política por parte de la gobernación para hacer realidad este sueño del hospital de tercer nivel que a ojos de analistas de la región se lo quieren dar al municipio de Fusagasugá bajo el entendido que en esta reorganización de la red hospitalaria departamental se va a construir un hospital privado de tercer nivel en Ciudad Verde, otro en Bosa, y que eso va a atender la demanda en el municipio. Y lo otro es que el alcalde, digamos, dentro de las medidas que uno pudiera resaltar, es que eh, ha tomado la decisión de instaurar toque de queda todos los días a partir de las 3 de la tarde y los fines de semana. Porque esto para garantizar el aislamiento social, esto para garantizar, digamos, que se cumpla la cuarentena, teniendo en cuenta que la medida de pico y género, que es la que se ha venido implementando, ante una ciudad tan densa, pues uno ve en el día la ciudad llena de gente, el comercio lleno, etcétera, que obviamente es preocupante, que sin ningún tipo de sustento técnico, médico, pues digamos que levantó todas las restricciones para este fin de semana que se celebra el Día de la Madre y eso ha despertado la preocupación de muchos veedores ciudadanos. Yo eso tengo que decirlo. Y en tercer lugar, Holman, comentaba lo de los 70.000 millones, pero también está un contrato de 4.000 millones con un contrato de 4.000 millones para los alimentos de los adultos mayores que hoy está bajo la lupa de la Contraloría. Y hay otro tipo de contratos que se han firmado en el marco de esta pandemia, como un contrato de los guardas de seguridad, de los establecimientos deportivos, de infraestructura deportiva de nuestra ciudad, que también ha llamado la atención de las veedurías ciudadanas,
está también el contrato de insumos y equipamiento médico, que se han comprado kits, tapabocas, chalecos, bueno, material médico, una cifra muy superior a los costos de mercado. Está el contrato, yo sé que 300 millones puede que no suene mucho ante las cifras que ustedes que manejan en Bogotá o en la Nación, pero un contrato de 300 millones para asesoría de imagen y relacionamiento público en los medios nacionales del alcalde. Es decir, hay una serie bueno, de irregularidades que ya eh, la ciudadanía conoce, que yo mismo he denunciado en diferentes instancias. Politización, parcialización de las ayudas, hay audios de los concejales, la gente es testigo que los concejales están manejando listas, la clase política manejando listas para parcializar las ayudas. Es decir, lo que dice el profesor Sanabria, y con esto termino la pregunta. Bueno, el profesor Sanabria habla de los mismos con las mismas. Yo satiricé un poco al alcalde Saldarriaga, que estigmatizó el control político que le he venido realizando, y le dediqué un bambuco del maestro Arnulfo Briceño que se llama ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? Tienen una serie de excepcionalidades para manejar, tienen su toque de queda, manejan la policía como se les da la gana, determinan quién sale, quién no sale, contratan como se les da la gana. Y cierra el maestro Arnulfo Briceño diciendo, son los mismos con las mismas, serrucho, chanchullo e influencias. Esos son, esa es la clase política que va a tener que caer y que desafortunadamente, si esta pandemia ayudó para ver las costuras de un modelo económico profundamente excluyente, también está mostrando las costuras de una clase política incapaz ante el drama humano. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí en Rocha. Muy bien, Heiner. Profesor Sanabria, son los últimos minutos ya de este programa dedicado a Soacha, a sus nuevos liderazgos, a esa fuerza de la juventud, a esa fuerza del cambio, la necesidad del cambio, como habla usted, profesor, y como habla también Heiner. Para concluir, profesor Sanabria. Creo que Soacha es un reflejo de Colombia, es un reflejo de lo que está ocurriendo en muchos lugares del país. Y obviamente la clase política de Soacha está reflejando la clase política colombiana. Los ciudadanos tenemos que, ahí sí con la mano en el corazón, no con la famosa mano firme y corazón grande, sino probablemente con las dos manos en el corazón, recordando que el corazón está a la izquierda del cuerpo humano. Decirnos, oiga, ¿qué vamos a querer cuando esto pase? Esta experiencia del coronavirus, esta experiencia de la pandemia, ¿para qué nos sirve como sociedad, como colectivo? ¿Qué queremos como bien común? ¿Qué queremos como democracia radical? Yo pienso que ante la incapacidad y la mediocridad de quienes nos gobiernan de enfrentar este drama humano y sobre todo considerar que el principal valor es la vida antes que la bolsa, pues como ciudadanos no podemos permitirnos el lujo de que la mediocridad siga propagándose y extendiéndose, que la estupidez siga siendo contagiosa, porque el mayor virus, además del coronavirus, es la corrupción, es la politiquería, es la manera como engañan a la gente. Entonces yo pienso que también esta es una excelente oportunidad para esos nuevos liderazgos, para una gran recomposición política, para una gran recomposición social y que evidentemente a partir de aquí pues construyamos un país distinto, unas ciudades distintas, unas municipalidades mejores donde la inversión social sea la prioridad. Nos hemos equivocado fundamentalmente con el modelo económico y con los modelos políticos y de inversión que nos los trazan desde. Yo creo que es el momento de que hagamos efectivamente una especie de retiro para entender desde el confinamiento que las cosas no pueden seguir como van, que si nosotros permitimos que sigan como van, también somos responsables. Yo creo que la conciencia ciudadana es una conciencia de libertad y de democracia radical, lo que tenemos que construir a través de los medios, a través de las redes sociales. Cuando hablo de los medios me refiero a los medios alternativos, porque la mayoría de medios están cooptados. Yo le agradezco mucho a usted, Holman, por este espacio y a Einer Gartán por esta posibilidad de dialogar y ver que, así como Soacha es un reflejo de Colombia,
pues también nos toca rehacer este país, porque está descuadernado y probablemente si seguimos como vamos a llegar al desbarrancadero. Muchísimas gracias, profesor Sanabria. Heiner, una conclusión muy rápida, de un minuto que se nos fue el tiempo volando hoy. Bueno, esta pandemia nos ha permitido conocer las costuras del modelo económico excluyente, que sea también la oportunidad para generar una profunda reflexión sobre el cambio político que debe dar nuestra sociedad. Yo creo que el proyecto de país que las élites y sus portavoces en lo local, a través de la politiquería, ha fracasado. Y eso indudablemente nos debe llevar a una serie de responsabilidades en cuanto a tejer con otros sectores de la vida social, de los movimientos sociales, incluso el denominado centro, para poder posicionar las tesis de la vida, de los derechos, de la humanidad como valores de gobierno. Y que esta pandemia, las víctimas que ha dejado, la zozobra económica, el drama humano, también nos tiene que servir como una profunda reflexión a la hora de decir que un modelo económico diferente es posible, que no sea depredador con la naturaleza, que no explote al ser humano como comúnmente lo vemos, sino ante todo que permita una armonía entre ser humano y naturaleza. Yo creo que esta pandemia tiene que ser la oportunidad para darnos esos debates que a veces, Holman, a veces, profe Sanabria, creemos que quedaron en el pasado, que son utopías, y a veces, pues, creemos que no son tiempos para discutir esas cosas. Yo creo que eh, si era impensable una pandemia hace 4 meses, pues hoy que ya es una realidad, pues que también sea posible la discusión sobre nuevas formas de vida más humanas. Heiner, muchísimas gracias, como siempre, profesor Fabián Sanabria, Heiner Garzón, joven promesa de la política de Soacha, de la política del país, y retomándolos a los dos, un día después de la pandemia, que este país caiga en cuenta que el cambio debe ser imparable en Colombia y que el cambio va ligado a no elegir a los mismos de siempre, a los que hoy en la cara del colombiano digno y trabajador, sufrido también, les están diciendo manada de mantenidos. No hay derecho, lo que dijo la vicepresidenta de la República, y es esa clase política la que tiene que cambiar, y ojalá el día después Colombia vamos para el cambio. Muchísimas gracias, soy Holman Morris. Muy buenas noches.